Está con nosotros Julia Márquez, la doctora Julia Márquez, es jueza de ejecución penal de Quilmes. Doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué es ejecución penal? Bueno, el juzgado de ejecución penal es el que se encarga de efectivizar las penas cuando las condenas quedan firmes, ¿sí? Nosotros hacemos el seguimiento de las condenas, sean de efectivo cumplimiento o sean de condicionales. Bien, vamos directo al punto. ¿Qué pasa con todos estos muchachos que tienen 1000 antecedentes, roban, salen, con las condenas son efectivas, no son efectivas? ¿Hay laxitud en quienes acusan y juzgan? ¿Cómo ve usted? Bueno, hay un poco de todo, ¿sí? Hay condenas que se cumplen y que la persona sale igual o peor que cuando ingresó a prisión, en el medio no se hizo nada, y si la cárcel funciona como un mero depósito de personas, no sirve. Entonces es solo, no le voy a restar la importancia que tiene en cuanto neutraliza el delito, porque la persona que está detenida en el mientras tanto no está cometiendo otros delitos, ¿no? Esto es un fin que también tiene la pena. Ahora bien, si yo tengo como problemáticas que afectan en una proporción importantísima de la población carcelaria, como puede ser el consumo de estupefacientes, y sobre eso no se hace nada, difícilmente que opere algo mágico que haga cambiar a la persona sobre todo aquello que lo llevó a delinquir. Pero está bien, eso es si sirve o no, el que pasen por la cárcel, etcétera, que es un debate, yo diría, histórico. Sí. Y académico. Y académico. Sí. Hay otro tema que es, colegas suyos, ¿están siendo muy laxos? ¿Se los liberan fácil o no? Hay todo un sistema y no podemos desconocer que hay una doctrina que impera, no solo en el ámbito de la justicia, sino que también en otros poderes, y donde claramente se tiende a minimizar la intervención del poder punitivo del Estado, ¿sí? Entonces se han licuado... Del poder punitivo, del Estado. ¿Cómo No se es? persiguen, Explíquelo. no se persiguen los delitos, ¿sí? Los delitos que son perseguidos, bueno, entonces ahora vas a hacer una suspensión, no lo hagas más, una suspensión en juicio a prueba, bueno, lo hiciste, bueno, entonces te la extiendo, bueno, mañana te doy una condena en suspenso, y seguimos, y cada vez un delito y otro delito y otro delito. La reincidencia no tiene un efecto. Y la digamos. reincidencia... Repetir un delito Claro, no pasa nada. La reiterancia, o sea, no se considera porque si a la persona se la sanciona por el hecho en sí y no por todo su Por la historial. acumulación. Claro, pero entonces, si vos tenés un patrón de conductas repetitivos, ¿qué pensamos que va a ocurrir? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si yo robo este vaso y me dan un mes, y vuelvo a robar el vaso el mes que viene, me dan un mes, y así. Y así. ¿Tengo bajos incentivos a dejar de robar? ¿O estoy pensando mal? Exactamente, o sea, el problema más serio, más allá de los incentivos, es que vos decís, si total, no pasa nada. Si total, no pasa nada. Entonces cada vez vas por más. Si total, no pasa nada. Lo único que hacemos es retroalimentar conductas transgresoras. Esta doctrina, doctora, ¿tiene su nacimiento dónde y cómo? ¿Por qué está tan extendido? Nosotros compramos esta ideología, no sé ni cómo ni cuándo, y me imagino que nos habrán pagado para que nos hagamos cargo de semejante experimento que realmente nos está costando muchas vidas, porque si nosotros vemos, recién hablaban del mapa del delito, bueno, pero pensemos la cantidad de personas que murieron por esto, y las personas que murieron como producto de un homicidio que ya terminan muertos del hecho, pero hay un montón que sobreviven y que pasan años gravemente lesionados hasta que finalmente fallecen. Esta es una discusión entre la gente que tiene esta doctrina. Digamos, ¿se dan cuenta que esto está pasando aquellos que son responsables de esto? Mira, yo creo que hay un déficit de formación y que genera una gran deformación, con lo cual en todas las carreras sociales, te diría, ya no solo derecho, sino que invade otras, esto se ve así, Periodismo ¿no? también. Entonces, es como que no tenés ni siquiera... ¿Cómo? ¿Qué está en el fondo? Se ve, mira, yo la verdad que me cuesta pensar que quienes sostengan esto sean muy inocentes, porque la teoría básica es que las personas llegan al delito porque se les han vulnerado derechos, ¿sí? Entonces, por eso cometen actos. Lo cierto es que si vos pensás esto
y sostenés sobre todo que la marginalidad y la pobreza te inducen al delito, entonces solapadamente las personas que no son ni marginales No ni cometen pobres delitos. no cometen delitos. ¿Sí? Entonces quedan sumamente excluidos de esta situación, y por el otro lado es un gran determinismo para quien es pobre y marginal, Sí, claro. porque Sí, no te es un queda estigma. otra razón más que ser o otra conducta Tiene- posible Es que dado estigmatizante, que- absolutamente es estigmatizante. absolutamente estigmatizante, es determinante, y yo creo que es lo que yo por lo menos cuestiono más, es el arrebato que han hecho de la capacidad de los seres humanos de procurarse el sustento y de progresar, porque eso te pone en un techo que decís, vos no podés acceder Salir de a acá. nada. Pero Ahora, ¿por qué? doctora, A ver. en el marco de este planteo que usted hace, entonces, ¿hay una decisión política desde la provincia, desde los polos judiciales, por ejemplo, Lanús Avellaneda, ¿no? De tener cada vez, de no detener a la gente, por decirlo de alguna manera, de no detener a quienes delinquen y que está corroborado por la justicia que deberían cumplir una pena? Hay ideologías que penetran decisiones políticas, porque la verdad que responsabilizar solo un espacio ya sería insuficiente, porque a veces están en todos los ámbitos. Claramente hay decisiones. Mira, hablaban del caso capturas pendientes. Sí. No hay 5. inteligencia criminal, seamos sinceros. No es que los delincuentes se esconden, no. Si los vas a buscar a la casa de la mamá, la novia o la abuela, Están y ahí ahí. lo vas a encontrar. O dale un par de horas que van a regresar. O sea, si hay voluntad de buscarlo, no es tan difícil. ¿Y quién debe buscarlos? La policía. Pero a alguien que tiene una orden de captura, me lo explicaba hoy alguien trabajando un poco sobre estos temas, ¿alguien lo busca? ¿O se espera que caiga en un próximo delito? Eso es decisión política. Hubo ¿Pero qué pasa en la momentos, mayoría de los casos? hubo momentos en que hay que salir a buscar a los que están con captura y se sale a buscar y Pero ¿cómo es ingresa. ese momento político? ¿Cómo es concretamente? ¿Los jueces intuyen y los fiscales que No, cierto no. espacio político que gobierna quiere que estén presos los delincuentes, y hay otro momento en donde el espacio político no quiere, entonces usan el acelerador o sacan la pata del acelerador? No. Las órdenes de captura sí corresponden, creo yo, y es más, casi estoy segura, se libran siempre. Ahora, yo libro una orden, mando un oficio a un ministerio y el ministerio lo ejecuta o no conforme a sus decisiones. ¿Sí? ¿A usted Hay le pasó orden. que...? Sí, obvio. ¿Qué le pasó? Cuente un caso. Y he estado... Mira, yo, por ejemplo, tenía la captura de una persona que le había quedado firme una condena y que yo intuía que justamente cada vez que llegaba el allanamiento la persona no estaba en la casa y creía que había algún aviso Claro. del lugar. En había ese filtración, momento yo comenzaba la función, entonces hasta se me ocurrió que iba a ir, digo, un 24 de diciembre, en horas del brindis, voy a presentarme en la comisaría para que me acompañen a buscar a esta persona, porque yo suponía que iban a estar festejando. Pero yo ya tenía eso programado en mi cabeza. Previo dijimos, vamos a corroborar. Esta persona era electricista, entonces fueron conocidos a preguntar, me dijeron que acá había un electricista, la mamá contó que no, que estaba en España porque con un hermano. Ahí supimos que era cierto, que no estaba. Pero vos imaginate lo que uno llega a pensar, que yo hoy, 18 años después, digo, es una locura. Pues imagínate, yo voy a la casa, se arma un tiroteo, es un desastre. Pero bueno, allá cuando tenía 33 años hacía cosas que por suerte uno después crece Pero- y dice, no, hay que hacerlo. Quiero insistir con la voluntad política o no. ¿Influye la política o el poder de turno Sí, sobre el poder judicial para, vamos, sean más firmes con la delincuencia o laissez-faire? Mira, hay reuniones donde te transmiten, por ejemplo, las cárceles están llenas, bueno, veamos, vamos a hacer esto, cuentan con nuestro acompañamiento, si pasa algo grave, como nosotros sostenemos, los vamos a respaldar. Vos sabés, por ejemplo, cada vez que denegás algún tipo de beneficios,
todos los fundamentos que tenés que dar para decir por qué no, y si le decís que Si sí, le confirmás la condena a una persona, le confirmás la privación de la libertad, Depende tenés cómo que dar muchas explicaciones para que no te muchas vengan. Pero ¿quién no, que se no dice las el das, pecado, no el sino- pecador? sí. O sea, te están induciendo a ser blanda. Y Y cuando sí. te dicen que no hay lugar en ¿Quién? las cárceles. No sé si puede decir. Pero ¿de eso qué? es la Pero es justicia como, o es es la como un ayuda? sistema, es como un sistema, porque no hay un quién. Pero, por ejemplo, vos fíjate, hay un montón de organizaciones, ¿sí?, de derechos humanos que te denuncian y te denuncia el interno, te denuncia la organización, y vos te pasás la vida dando explicaciones de por qué a este señor le dijiste que no a esto, aquello, a lo otro. No ocurre con las víctimas, no hay organizaciones de víctimas, ni las víctimas van a denunciarte porque vos le diste, ¿entendés? Entonces, en una situación entre que yo tengo, por ejemplo, a la Comisión por la Memoria u otros organismos, que hay unos cuantos que ya ni me acuerdo cómo se llaman, pero que permanentemente te están denunciando, y si yo voy a estar todos los días en control judicial contestando, llega un punto que sí, En bueno. donde inconscientemente ya se hace muy cuesta arriba. Claro, O, estás solo. o conscientemente. O tenés uno que les ser- queda más cómodo. O claro, o a Un poco de veces todo. yo, por ejemplo, nada, lo digo como un chiste para mí, que yo soy inimputable, o sea, iré y pasaré mi vida contestando sumarios de por qué me demoré más, menos, por qué no le di, por qué le pedí esta pericia, que es lo que habitualmente hacemos, pero eso insume mucho tiempo y te desgasta, porque vos tenés, ponele, en mi juzgado tengo 1.400 detenidos, ¿sí? Tengo que resolver millones de peticiones y encima además tengo que estar contestándole a gente que a veces no sabe ni que le denegué una libertad condicional porque qué- el código no se lo permite. Pero ¿cuán vinculante es un organismo de derecho humano que dice, doctora, mire que si usted... Para mí ninguna vinculación, pero no le puedo desconocer el poder político que tienen. ¿Por qué? ¿Qué Sí. destituyeron Y porque lo jueces? tienen. No, El de yo la no provincia, sé si de la memoria es de la efectivamente provincia, claro. ¿Pero qué pasa? destituyeron, pero Yo no doy bolilla. ¿Qué Pero pasaría? mira, por ejemplo, y cuando fue lo de la liberación en pandemia Sí. y que yo salí a hablar, inmediatamente tuve un pedido de juicio político. Fue inmediato. Además de un montón de otras cuestiones. Pero bueno, te llega el pedido de juicio político y Claro. tenés que poder... Finalmente le pregunto, ¿y sus colegas piensan alguno, usted es como un electrón libre que es medio sola o en el sistema? No, no. ¿O hay muchos Gracias que piensan a como Dios usted? y afortunadamente somos un montón. La única libertad que voy a tomar, que yo sí tengo y que discuto y sostengo, es la de hablar, aunque también me llegan, porque dicen, no puede salir a hablar con los medios porque hay una acordada de la Corte que dice que los jueces no pueden hablar. No, la verdad que yo entiendo y respeto el derecho a la opinión pública, la gente tiene el derecho a saber lo que ocurre y no hay mejor fuente de información que el que tiene el conocimiento Del terreno, por del supuesto. terreno. Bien. Entonces, la verdad que yo me aferro a mis garantías constitucionales con mi derecho a opinar, mientras yo no ofenda a nadie. Esto es una realidad, o sea, es algo que estamos viviendo y te digo, si somos muchos los que pensamos así, por ahí hay otros que son muy cautelosos y está muy bien, pero bueno, nada. Bien. Doctora, muchas gracias por haber venido. No, a ustedes, muchas gracias. Vamos